es ascendente. ¿Quién es principalmente? Escherichia coli. Escherichia coli. Este es importante porque son los factores de riesgo para hacer infecciones urinarias. Los factores a riesgo. Tenemos factores anatómicos, tenemos factores fisiológicos de conducta y algunas características propias de las personas. Ahí lo ponen como drogas o conductos iatrogénicos. Muy bien, entonces, hay familias, si una madre ha tenido infecciones urinarias frecuentes, no sabemos por qué mecanismo, pero las hijas tienen tendencia a tener. Si una mujer ha tenido infecciones urinarias antes de los 15 años, generalmente va a tener infecciones recurrentes, o sea, seguidas después. La propiedad de la mucosa vaginal de cada persona se llaman estados secretores y no secretores, como que habría algunas células o expresión de algunas células que tienen la propiedad de atraer al Escherichia coli. Son características propias de cada persona. Conductas. Por ejemplo, en el reflujo vesical se produce durante el embarazo. Por la progesterona se dilata un poco más los uréteres y el mismo útero que comprime hace una dilatación de los uréteres y una extasia de los uréteres. Ahí se mete Escherichia coli, por eso es más frecuente en ellos. Las mujeres, ¿por qué serán más frecuentes? Porque vive ahí Escherichia coli, pero hay una característica más importante. La uretra, el tamaño de la uretra. Y el embarazo que decíamos. La frecuencia de relaciones sexuales. O sea, no es la infección del tracto urinario es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Es una enfermedad de transmisión sexual? No. Pero sí se relaciona con la conducta sexual de la persona. O sea, después de una relación sexual es muy común que la persona o la mujer quede con algunas infecciones urinarias, principalmente de la frecuencia. O sea, tiene mucha relación con la frecuencia de relaciones sexuales. No con una relación esporádica, sino con que éstas sean frecuentes. Acá hasta la van a encontrar la explicación por qué es eso. Usualmente hace que Escherichia coli como que tenga más probabilidad de colonizar el introito de la vagina y de la uretra. Entonces hay mayor colonización de Escherichia coli y después de esas relaciones sexuales simplemente Escherichia coli sube. La presencia de catéteres, el uso de sondas. Eso, la presencia de, no está por ahí, está la presencia de los cálculos. Le da una superficie inerte a los microbios. En esa superficie vive de tal manera que de ahí no la podemos eliminar. Ese es el mecanismo. Por ejemplo, les pregunto, ¿cómo los cálculos me hacen infecciones urinarias repetidas? ¿Cuál es el mecanismo? ¿La respuesta cuál es? Porque otorga una superficie inerta para que los vivan los microbios ahí. Y en esa superficie los antibióticos no penetran. En la sonda los antibióticos no penetran. O sea, la única manera de erradicarlo es sacarle el cálculo, sacar la sonda, eliminar todo lo que tenga de extraño. Son factores de riesgo para hacer infecciones. Creo que esta hay una explicación un poco de lo que es en el Harrison y de la anterior. Pero nosotros tenemos mecanismos de defensa. Y uno de ellos es, por ejemplo, orinar, la micción. ¿Cada qué tiempo usualmente estamos orinando nosotros? Cada 2 horas, cada 3 horas, es lo común, dependiendo de que alguien tome más o no líquido. Pero esa es más o menos la frecuencia. ¿Qué pasa si ustedes se van en un viaje de aquí a Lima, en bus? ¿Cuántas horas podrían estar sin orinar? 9 horas, 10 horas podría ser. De repente alguno va al baño, otro no. Pero miren esa cantidad de horas que la persona va a tener la orina en la vejiga. ¿Qué pasa en ese momento de tener la orina en la vejiga? Usualmente la vejiga no es totalmente, los esfínteres no son totalmente herméticos. En la medida que la vejiga se va llenando o va aumentando su capacidad,
Cuando llega a 200 o 300 centímetros, la persona tiene los deseos de miccionar. En ese momento se activa el reflejo de la micción. Pero pasado ese momento, si ustedes no han ido al baño, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese reflejo? Disminuye. ¿Y qué pasa con la persona? Perdió los deseos de miccionar. ¿La vejiga desapareció la orina? ¿No? ¿Qué pasó? Se sigue almacenando. ¿Pero qué hemos perdido nosotros? El reflejo de la micción. Entonces la orina sigue ahí. Les digo, los esfínteres no son estériles, no son herméticos, y la orina simplemente crea un camino hacia los microbios. El otro mecanismo es que mientras más tiempo está la orina, más probabilidad, los microbios siempre suben. O sea, no son zonas estériles, siempre suben los microbios. Pero la orina, en la medida que viene, elimina, barre los microbios. Si nosotros, por eso dice vaciamiento periódico, si nosotros no hacemos ese vaciamiento periódico, ¿en qué se va a convertir esto? En una infección. O sea, el mecanismo de orinar es una defensa contra los microbios. Diluir. Hay unos tratamientos actualmente, el año pasado salió un estudio y decía solamente el tomar agua como un tratamiento de las infecciones de vías urinarias. ¿En qué mecanismo se estaría basando eso? Diluir. ¿Cómo elevar? ¿Cómo limpiar? Y daba resultados. Mecanismo de dilución de los gérmenes. Los de defensa intrínseca. Vemos ahí por ahí algunas características que tienen las células para defenderse de los microbios. El pH urinario. O sea, la orina normalmente, ¿qué pH tiene? Puede estar oscilando de diversa manera de acuerdo a la dieta que nosotros consumimos, pero está oscilando entre ácido y alcalino. Esa variación del pH hace que la orina se convierta en una sustancia que no es adecuada para la proliferación de los microbios. Las alteraciones de la osmolaridad. O sea, igual, los medios por los cuales... Gracias. Las anomalías de la osmolaridad hacen que los microbios no creen un medio adecuado para reproducirse. El aumento de urea, de los ácidos, normalmente de esos viven los microbios. De tal manera que si hay, los microbios van a proliferar. Si no hay, los microbios no proliferan. La presencia de lisocimas, inmunoglobulinas, son características propias de cada persona. La glucosa. ¿Qué utilizan los microbios para vivir? Glucosa como un sustrato. ¿Qué pasará con los diabéticos? Los diabéticos mal controlados, ¿qué se transforma su orina? ¿Qué tiene? Glucosuria. En esa glucosuria, ¿qué va a haber? Un medio adecuado para que vivan los microbios. Hay una proteína que es normal, se llama tan-fosfato. Es una proteína que normalmente nosotros la eliminamos y que se convierte en una sustancia rica en manosa, que usualmente con esto Escherichia coli se adhiere a estos receptores. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros tenemos mecanismos de defensa. ¿Dónde podríamos nosotros eliminar estos mecanismos de defensa? Cuando nosotros lo alteramos. Muy bien, esta es una imagen del Harrison, y ahí está expuesto como una parte. En donde hay un triángulo, donde tenemos el microorganismo, el hospedador, la persona y el entorno. ¿Cuál será el entorno? El entorno se llama ecología vaginal. El entorno, o sea, dónde está viviendo, dónde está sucediendo todo este mecanismo, o sea, principalmente alrededor de la vagina. ¿Y qué tendremos en la vagina? ¿Qué características tiene la vagina para que las infecciones urinarias sean frecuentes en mujeres? ¿Qué será? El pH de la vagina, la presencia de la microflora normal, que es principalmente, ¿cuál es? Lactobacilos, principalmente lactobacilos. Y el hecho de que haya anomalías o no en todas las personas, ¿no? Lo que es corto en la uretra. Por el lado de los microorganismos, ¿tendrá alguna característica Escherichia coli? ¿Por qué se convierte en el germen más frecuente?
lado del microorganismo, ¿qué características tendrá? Escherichia coli tiene sus fimbrias. Y a través de sus fimbrias, ¿cuántas fimbrias tiene? Un patógeno, dos tipos de fimbrias, tipo P y tipo 1. Las dos, la tipo P, miren, lo saqué como de P, de pielonefritis. ¿Sí? Las fimbrias tipo P son de las Escherichia coli que característicamente me dan pielonefritis. Una lo pego con P y no se van a olvidar de eso. Y las tipo 1 son las Escherichia coli que tienen fimbrias tipo 1 usualmente me dan cistitis o infecciones urinarias bajas. Las Escherichia coli que tienen fimbrias tipo P me dan pielonefritis. ¿Sí? Esa es una de las características. Y del hospedador, ya dijimos, sus factores de defensa o sus factores que lo transforman en un huésped aparente para ser infección tendrán cada uno de estas características. Entonces, una infección depende de esa interacción. Ecología vaginal, le decíamos, que es importante, por los lactobacilos. Pero la presencia de lactobacilos hará que nosotros tengamos o no infecciones urinarias. O sea, si yo tengo más lactobacilos, tengo más infecciones, o si tengo menos lactobacilos. Menos lactobacilos. Por eso el tratamiento con antibióticos de amplio espectro, ¿qué hace? Destruir la flora. Así como hablamos de destrucción de la flora intestinal, aquí hablamos de destrucción de la flora vaginal. De la destrucción de la vagina. Aquí la uretra es muy corta, esta es la flora, la ecología. Las alteraciones anatómicas, la presencia de cálculos, obstrucciones, hidronefrosis, la uretra más corta que le decía, son características anatómicas que nos diferencian de hombres y mujeres por la presencia de infecciones, de alteraciones anatómicas que nos convierte en infecciones de qué tipo? La presencia de alteraciones anatómicas. ¿Qué tipo de infección es? Infección urinaria complicada. Complicada. O sea, todas las infecciones urinarias que tengan como base una alteración anatómica serán complicadas. Pues es un estudio que salió publicado hace un año, porque hasta ahora nos queda en saber por qué hay personas que toda su vida hacen infecciones urinarias. Y la persona está yendo de médico en médico y nunca encuentra una solución. Entonces decía infecciones urinarias recurrentes. Pero vamos a ver. Pero esto es lo que sucede, dentro de la mucosa de la uretra o de la vejiga. ¿Qué tenemos? Las células, células de la capa de las mucosas. Y miren dónde está viviendo Escherichia coli. Lo más importante de estos, creo que por detrás de otra diapositiva, es que se ha descubierto que debajo de esta capa de células superficiales hay colonias, se llaman intracelulares, que se meten en estas capas de células y están viviendo totalmente siempre. De tal manera que normalmente esto se está exfoliando, se está liberando, se llama exfoliación de células. Sale y de nuevo la expone a Escherichia coli. O sea, la persona que tiene infecciones urinarias a repetición probablemente sea porque tiene colonias intracelulares de Escherichia coli. Más atrás que va a ir. Muy bien, estos son los tipos de Escherichia coli, algunas características que decía. Principalmente vamos a hablar de las fimbrias. Las fimbrias tipo 1 y las fimbrias tipo P. Ahí lo vamos. Estos de Proteus, que forma cálculos, tiene como forma cálculos, Proteus. Tiene un productor de ureasa que transforma la urea y lo van transformando en cálculos, y lo mismo de enterococos. Solamente es una diapositiva para decirles cómo esos gérmenes no solo producen infecciones urinarias, sino además nos dan producción de gérmenes.
Pero frente a esto, frente a microbios, ¿nosotros nos quedamos tranquilos o hacemos una reacción? Es una reacción inmune, la reacción. Exactamente lo mismo que veíamos en neumonía. ¿Qué decíamos en neumonía? ¿A dónde llegaba? ¿Quién llegaba? Neumococo. ¿A dónde llega? Al alveolo. ¿Aquí quién va a llegar? Escherichia coli. ¿A dónde va a llegar? A esa célula. A esa célula. La va a descamar y va a hacer una reacción inflamatoria. ¿Quién va a estar comandando esa reacción inflamatoria? Siempre va a ser los macrófagos. Siempre van a ser los macrófagos. Siempre van a ser los macrófagos. Van a estar ellas. El mismo proceso que neumonía y el mismo proceso de cualquier germen, nosotros lo vamos a tener en infecciones. Entonces de ahí podríamos preguntarnos, y ahora el dolor, ¿por qué será? La fiebre, ¿por qué será? ¿Dónde la tenemos la explicación? La liberación de, activación de macrófagos. ¿El macrófago qué hace? Libera sus pirógenos. ¿Y ahí qué me va a dar? Como consecuencia, ¿qué me dará? Fiebre. ¿Qué más? Dolor, ¿en dónde? En las zonas de la lesión. En las zonas de la lesión. ¿Por qué en esas zonas? ¿Por qué? ¿Qué decíamos? Para que haya dolor, ¿qué tenía que haber? Tiene que haber un estímulo. ¿Cuál será el estímulo? Lo primero serán los microbios que invadieron, que colonizan los epitelios. Pero luego, ¿qué van a hacer? El dolor, ¿cómo decíamos que se extendía? ¿Cómo se seguían produciendo? ¿Ese proceso cómo se llama? Sensibilización. Lo mismo sucede, proceso de sensibilización. Ahora, de repente después, al día siguiente, ya no necesito ni siquiera el microbio, porque ¿qué se quedó? El mediador inflamatorio. Y ese me sigue estimulando los receptores de dolor. Entonces, hay una respuesta inmune igual en las capas de las mucosas de la uretra. Bueno, acá les decía las cistitis o las infecciones urinarias recurrentes. La teoría que surgió hace 2 años y que más o menos está teniendo una aceptación, de tal manera que decimos a estos pacientes tenemos que tratarlo con antibióticos todo el tiempo. ¿Qué decíamos? Venía un microbio, pero esos microbios se introducían dentro de las paredes y veníamos que los microbios vivían dentro de las paredes. Se descaman, pero los microbios siguen viviendo. Se llama la proliferación de colonias intracelulares de Escherichia. O sea, una explicación para las infecciones urinarias repetidas es la colonización intracelular de Escherichia. Que infecciones urinarias será muy simple. Muy bien, es muy simple. Las que no tienen síntomas se llaman no son infecciones urinarias, se llaman bacteriurias asintomáticas. De ahí las clasificamos, 2 clasificaciones importantes: altas y bajas, o complicadas y no complicadas. Altas, ¿quiénes decíamos? Las infecciones del riñón se llaman pielonefritis. Característica más importante: fiebre y dolor lumbar. El resto son bajas. Principalmente hablamos de cistitis, uretritis, prostatitis en el caso de los hombres. Muy bien, esas características, ¿por qué se caracterizaban? Decíamos, no hacían fiebre, pero sí daban muchas molestias. ¿Era? Disuria, olaquiuria, tenesmo vesical. Así se llama. Muy bien, ahí, así lo clasificamos. Recurrentes y recidivas, no se preocupen, por ahí no vamos a entrar. La segunda diapositiva era sobre la etiología. ¿Cuál era? Escherichia coli, 80%. 10%, ¿quién era? Estafilococo saprophyticus. Y el otro eran los otros microbios. Generalmente hablábamos de no complicadas. Y decíamos, la complicada sí era diferente la etiología. ¿Cuál es?
Escherichia coli sigue siendo el primer lugar, pero Klebsiella y los otros gérmenes gram negativos. Los mecanismos de ingreso. Ascendente, decíamos, 97%. Y nos quedaba 3% para otros. Hematógena, diseminación linfática, por contigüidad, ¿sí? Y hematógena. A la hematógena, ahí la poníamos de nuevo, ¿ok? A Salmonella y Estafilococo aureus. Estafilococo. Decíamos que había un triángulo donde estaba el microbio, el huésped y el entorno, la ecología. El entorno, ¿a qué nos referíamos? Principalmente hablamos de ecología vaginal y había alteraciones en la ecología vaginal. Decíamos la presencia de lactobacilos. Pero esa característica, les decía, de la vagina también tiene alteraciones, algunas características anatómicas. Por ejemplo, la mujer de ser una uretra muy corta. Además de tener algunas malformaciones que pueden ser anormalidades en la persona. La presencia de catéteres. Eso pertenecerá a la ecología. Por el lado del huésped, ¿qué decíamos? Del huésped, de nosotros. Decíamos que teníamos características genéticas, que de una mamá que tiene infecciones repetidas, los hijos, usualmente las hijas principalmente, que una hija o que una mujer que haya tenido una infección urinaria antes de los 15 años, generalmente lo va a tener repetido. Y otro les decía el estado secretor o no secretor, en la cual la persona expresa receptores para Escherichia. Y por el lado del microbio, del germen que le decía características, que le decíamos, las fimbrias, que las fimbrias generalmente son como manos con los cuales se van a adherir. ¿Sí? Muy bien, el tratamiento es muy simple. Vamos al tratamiento, estoy haciendo la clase del próximo año. La clase del próximo año es muy simple, porque estamos a tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Muy simple. Infecciones urinarias, bacteriurias asintomáticas. Tratamiento. A nadie, excepto dos condiciones, les dije. Dos, no les he dicho las dos condiciones. Ahora les digo, es gestantes y personas que van a ir a hacer procedimientos urológicos. ¿Sí? Solo esas dos condiciones reciben tratamiento. Gestantes, porque se asocia a partos prematuros y a sepsis puerperal, y pacientes que van a hacer infecciones urinarias, pacientes que van a hacer a procedimientos urológicos, por ejemplo, colocar una sonda, por ejemplo, una prostatectomía, por ejemplo, una extracción de un cálculo. Ellos se reciben tratamiento. Las dos condiciones, nadie más. Entonces, si aquí encontramos un germen en alguna persona, le decimos, tiene síntomas y nos dice no, ¿qué le diremos? No tienes nada. Eso se llama bacteriuria asintomática. Muy bien, nos trasladamos a las no complicadas. La gran mayoría de infecciones. Mujeres jóvenes son infecciones no complicadas. Tratamiento. 3 días, máximo 5 de los siguientes medicamentos. A la cabeza, ¿cuál es? Cipro, no está a la cabeza eso. Sulfametoxazol trimetoprim o cotrimoxazol, o más conocido en el mundo del negocio como Bactrim. 2 tabletas o una tableta cada 12 horas por 3 a 5 días. Se acabó. Segunda alternativa se llama nitrofurantoína, 100 miligramos cada 8 horas por 3 a 5 días. Tercera alternativa se llama fosfomicina, en dosis únicas, un sobrecito que viene de 3 gramos y se acabó. Infecciones urinarias no complicadas. El problema está ahora por las complicadas. Entonces, complicadas sí, mejor es hacer un cultivo. O sea, en el resto generalmente no hacemos cultivos. En complicadas sí, mejor es identificar el cultivo y ahí sí dar un tratamiento de acuerdo a la sensibilidad del cultivo. ¿Sí?
ahí estará ciprofloxacino, las fluoroquinolonas, las cefalosporinas o los aminoglucosos. ¿Sí? Muy bien, hemos visto neumonía y hemos visto infección urinaria, dos infecciones que les van a seguir todos estos tiempos, haciendo historias de este tipo. Infecciones urinarias y neumonía. Por eso los puse ahí. Pero esas dos infecciones no terminan ahí. Sí, no me da una infección y ahí nomás quedo. Ojalá quedara así. El problema es cuando esto no se detiene. Y una infección avanza a un estado peor. ¿Cómo se llama ese estado? Sepsis. Entonces, miren, la definición de sepsis ha ido cambiando a lo largo del tiempo. De repente, en el primero o segundo año les enseñaron una definición totalmente distinta, porque esta fue una definición que salió en 2016. Muy bien, en la cual nosotros hablamos de sepsis, donde hay una respuesta de la persona. Miren, no es en el microbio, no hablamos para nada del microbio. La sepsis hablamos de una respuesta de la persona que es no regular, pero frente a una infección. ¿Sí? Esa es la definición de sepsis, es una respuesta de la persona, solo que es una respuesta no regular. Los criterios de sepsis, aprendan con el hospital todo el tiempo, estamos preguntando esto. ¿Cómo se diagnostica una sepsis? Porque miren, no estamos hablando de una enfermedad diferente. Hemos hablado de una infección urinaria que ahora se va a transformar en una sepsis. O sea, no estamos hablando de otra cosa diferente. O sea, estamos hablando de la misma infección urinaria. Pero ahora, ¿qué tiene? ¿Qué características tiene infección urinaria? ¿Qué hace que yo responda de una manera inadecuada? Me dio una neumonía, podría haber quedado como neumonía, pero si eso ha avanzado y yo he respondido de una manera inadecuada, eso se llama sepsis. ¿Sí? Por eso, sepsis no es la enfermedad. En todo caso, sepsis, ¿qué será? ¿Una complicación? Es un síndrome, es una condición, pues es una respuesta mía. No es la enfermedad, o sea, el diagnóstico en todo caso será sepsis por infección del tracto urinario por Echerichia coli. Ese será el diagnóstico. ¿Sí? Muy bien, entonces en el año 2016, desde el 2002, miren, casi como 12 años terminó unos criterios que probablemente ustedes lo han puesto, que lo conocían, que era la respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis severa, shock séptico y falla multiorgánica. Eso es lo que hablamos antes. El año pasado, hace 2 años, se clarificó un poco esto y hay que hacerlo un poco más simple. Sepsis, primero tengo que sospechar una infección. Infección urinaria con los sepsis y neumonía. Cualquiera de las dos, sospecho. Muy bien, para que yo tenga sepsis, tengo que ver criterios muy simples. Atárice, un quisofa, o un sofa, así se llama, quisofa o sofa, se le llama este requisito. Y que tiene que tener algunas características quisofa. 3 criterios, yo debo tener solamente 2 para decir tengo sepsis. O sea, ya tengo una infección urinaria, esa es la infección, o ya tengo una neumonía o una celulitis, ahí se completó el criterio de infección. Para que yo tenga sepsis, por lo menos 2 de estos 3 criterios. De escala de coma de Glasgow menos de 15. Por ejemplo, ¿qué podría tener? Solo somnolencia. 15 de escala de coma de Glasgow, ya tengo menos de 15, 14, ya no estoy consciente. Mi presión llego con 90-50, miren, menos de 100 sistólica, o una frecuencia respiratoria. 2 de estos 2 criterios, yo digo tengo sepsis. Es muy fácil es identificar, pues se llama criterios del borde de la cama. O sea, es muy fácil darnos cuenta que un paciente está con sepsis. Dice, tenido fiebre, ¿qué tiene? Neumonía. Tenido fiebre, ¿qué tiene? Celulitis. Allá está la infección. ¿Tiene sepsis o no tiene sepsis? ¿Cuánto es su frecuencia respiratoria? ¿Cuánto? 25. Que tengo un criterio.
Lo evalúo. ¿Cómo está? Solo durmiendo. Solo durmiendo. Segundo criterio, escala de coma de Glavs menos de 15. ¿Qué tiene el paciente? Sepsis. O la otra, como su presión arterial, está en 80. Muy bien. Esto como si me diera un panorama muy rápido. Solo mirándolo a la persona yo sé que tiene sepsis. Pero yo lo puedo evaluar un poco más profundo. Esto es como si fuera una abreviación de las variables del SOFA. Es una escala de evaluación de pacientes críticos y aquí están sus variables. Estas sí aprendan, ¿sí? Porque miren, todas las variables que me afectan un paciente con sepsis, o todo donde se puede afectar un paciente con sepsis. ¿Qué me puede alterar? Bueno, las variables SOFA. El PAFI se llama, la escala de coma de Glavs, que abrimos acá, la presión arterial, el hecho de que sea la bilirrubina, las creatininas, las plaquetas. Miren, donde ahora todo comenzó con una infección urinaria, pero miren cuánto me puede alterar ahora. Por ejemplo, plaquetas, dolor normal, más de 150.000. Lo tomo las plaquetas y está en 100.000. Bilirrubina, el valor normal, bilirrubina total, 1. Lo tomo en el examen, ayer un paciente de La Esperanza, lo ha mordido una araña, una herida muy pequeña, llega con 21 de bilirrubina. 21 de bilirrubina. Valor normal, 1. Se afectó por acá. Muy bien, pero yo avanzo, miren, ya digo, si tiene este SOFA o este SOFA más grande, ya lo vamos por ahí en la diapositiva de la evaluación de este SOFA más grande, tiene criterios de sepsis, me pregunto, ¿tiene shock séptico? Es el estado más grande, más peor. Entonces, son muy simples los criterios para ver si tiene mi paciente shock séptico. ¿Cuál será? Le hago un AGA y miro el valor del lactato. ¿Cuánto es? Más de 2. O, si este paciente sigue chocado y le sigo poniendo líquido y su presión arterial media no sube más de 65, ese paciente está en shock. Miren, aprendámonos, apréndanselo porque es muy simple. Llega un paciente, por ejemplo, con fiebre, tos, fiebre, ya a la emergencia, tos y fiebre. La historia no va a decir que ya hace 2 días viene con tos y fiebre. Muy bien, llega a la emergencia. ¿Identificaron una infección o no? Tos, fiebre. Probablemente una infección. Tendré que examinarlo. Examino los pulmones sin que encuentro un síndrome de consolidación pulmonar. ¿Qué decíamos que habría un síndrome de consolidación pulmonar? Crepitantes en la auscultación, en la percusión, matidez, en la palpación veo el frémito. ¿Qué decíamos del frémito? En la neumonía, ¿cómo está? Aumentado. ¿Qué diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía. ¿Y ahí identifiqué mi infección? Sí. ¿Cuál es mi siguiente pregunta? ¿Estará haciendo sepsis? Muy bien. ¿Qué lo pregunto? ¿Qué evalúo? Escala de coma de Glavs, el paciente está somnoliento. Un criterio. O está convulsionando, mucho peor. Hablando de incoherencias, mucho peor. Ya la escala de coma está más abajo ya. Muy bien, un criterio. Segundo criterio. Presión arterial menos de 100. Presión arterial sistólica, menos de 100. El paciente está con 80. ¿Qué tiene el paciente? Sepsis. Ya cumplí 2 criterios. Puedo buscar el tercero. Frecuencia respiratoria más de 22. Lo cuento y tiene 25. Tengo los 3 criterios de sepsis. Los 3 criterios de SOFA
de sepsis. Mi siguiente pregunta, ¿cuál será? ¿Tendrá o tiene shock séptico? Muy bien, ¿qué evalúo? Lactato. El lactato sale en ENAGA o lo hago en lactato sérico y tengo el valor. Me sale 4. ¿Qué digo? Ya tengo uno de 2, son los 2 criterios. Ya tengo uno de 2. En el primero son 2 de 3. De cualquiera de estos 3 cumplo 2. Aquí son los 2. En sepsis, en shock séptico son los 2. ¿Y el otro criterio cuál será? Que siga su presión arterial media menos de 65, a pesar de que yo le esté dando líquidos o le esté dando shock séptico. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque ¿qué estamos hablando? Sepsis, ¿qué será? Es la respuesta mía. Ya lo vamos a ver, porque es esa respuesta mía. Y van a ver lo difícil del tratamiento. Porque ¿qué sigue siendo? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Sepsis? No, ¿cuál es el diagnóstico del paciente que hemos estado presentando? Neumonía. ¿Cuál es el tratamiento? Antibióticos contra la neumonía. Por eso contra la sepsis no tenemos nada. Por eso estos criterios, ¿para qué creen que se han hecho? Porque esto es como un camino, como una cascada que va a terminar muriéndose el paciente. ¿Qué quiero hacer? Identificarlo tempranamente. O sea, la finalidad es, mientras más rápido lo identifiques, más rápido te puedes evitarlo. Porque una vez que comience toda esta cascada, ya no hay manera de mejorar esta cosa. Muy bien, acá están los criterios del SOFA. El SOFA, miren cuántos criterios tiene. Usualmente es más difícil de hacerlo ya, pero por lo menos deben saber qué evalúa, porque aquí se está alterando, estos sistemas me está alterando la infección. Entonces, ¿qué sistema será? Respiratorio. Evaluamos la respiración. ¿Qué más? Plaquetas. Bilirrubinas. ¿Qué sistema estoy evaluando? Bilirrubinas. Hepático. Plaquetas. Plaquetas. El consumo de plaquetas. Ya lo vamos a ver en qué es importante el consumo de plaquetas. ¿Por qué las plaquetas son tan importantes ahí? ¿Qué más evalúo? Cardiovascular, presión arterial. ¿Qué más evalúo? El sistema neurológico o disfunción neurológica, escala de coma de Glasgow. ¿Y qué sistema evaluó? Renal. Miren cómo una sepsis puede terminar. ¿Por qué ingresó el paciente? Y ahora, ¿con qué está complicándose? Aquí. Con una insuficiencia, o también se llama con una infuria renal, con una insuficiencia respiratoria, con una insuficiencia neurológica. Por eso es lo peligroso, o sea, por eso es que los criterios anteriores de sepsis, los criterios actuales que son mucho más simples, ya de lo antiguo, pues olvídense, ojalá nadie lo haya aprendido, pues es más fácil que lo aprendan en el actual, pero el anterior no. Agentes. Estos son los mismos de las infecciones, mira, porque en sepsis hablamos de una infección separada de sepsis. No, hablamos de las infecciones, de cualquier infección, solamente que todos los pacientes que han hecho sepsis lo han evaluado qué microbios tenía. Y miren qué microbios son. Gram positivo y gram negativo. En total. ¿Sí? Porque hablábamos de neumonías, de infecciones urinarias y infecciones intestinales. Y nosotros nos defendemos de los microbios para poder entender cómo nosotros finalmente terminamos reaccionando mal. Porque nuestra respuesta debería ser de defensa, mata los microbios y se acabó. Pero ¿por qué terminamos haciendo una respuesta desregulada, alterada? Entonces tenemos que conocer cómo responder. Este es el sistema normal. Innato y el adquirido. Adquirido principalmente linfocitos B, linfocitos T.
sistema innato, las barreras, polimorfo nuclear, ácido natural químico. Complemento. Sistema natural, innato. Pero nosotros vamos a reaccionar con nuestros dos sistemas. ¿Sí? Eso es nuestro sistema normal. Hasta ahí sería todo normal. Muy bien. En nuestra respuesta innata, decíamos que nos dábamos barreras, polimorfos nucleares, natural killer y complemento. O sea, eso es contra cualquier germen, todos vamos a reaccionar de la misma manera. Esta es la reacción. Los gérmenes polimorfos nucleares hacen respuestas. El polimorfo nuclear, ¿qué producía? O el macrófago, ¿qué producía? Interleuquinas. Vamos a ver unas diapositivas cómo lo hacen las interleuquinas. Creo que hacen las interleuquinas. ¿Para qué lo producen? Hacen una respuesta inmune. ¿Qué quiere hacer con esta respuesta inmune? Miren lo que hace. Atraer. ¿A quién lo atrae? Monocitos, neutrófilos. ¿Para qué lo quiere atraer acá? Porque finalmente todos terminan pasando. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando acá? Este es el origen de la infección. Este será la neumonía, este será una celulitis, este será una infección urinaria, una pielonefritis. Ahí está. ¿Qué trae? Atracción. ¿Sí? Quiere atraer a todo. Para eso elabora todas estas sustancias. Complementos y otros sistemas. Muy bien. Pero nosotros también tenemos nuestros mecanismos de detección de microbios. ¿Cómo lo detectamos los microbios? ¿Qué tenemos? Nuestros receptores. ¿Sí? Nuestros receptores, ¿cómo se llaman? Los receptores tipo TOL, principalmente para las gérmenes gram negativos. Pero hay otros receptores. No le voy a preguntar por el TOL, le voy a preguntar por el NOD1, NOD2, los receptores inflamasomas, ¿sí? Que son para los otros tipos de microbios. Pero finalmente es la misma estructura. Pared celular, y aquí ¿qué tenemos? ¿En qué célula estaremos hablando de estos receptores? ¿Qué células? Macrófago. Por eso está recibiendo todo. Macrófago está recibiendo. Pero miren lo que hacen los receptores. Se queda el receptor con su pared del microbio ahí, se queda. No, la va procesando. ¿Y qué termina por hacer? Presentándolo ¿a quién? Al núcleo. ¿Y qué hace el núcleo en respuesta a eso? Elabora sus citoquinas. O sea, miren la manera como nosotros finalmente elaboramos nuestras citoquinas. Receptores tipo TOL, por ejemplo. Acá hay otros, tipo NOD. ¿Qué hacen? Las procesan y las presentan a quienes activan. Acá ahora hay unas cascadas en el intermedio. Principalmente la más conocida es factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta se convierte como en un intermediario entre el receptor y el efecto que va a haber en el núcleo. Y el núcleo dice, procésese interleuquina 6, procésese interleuquina 6, procésese factor de necrosis tumoral y comienza a elaborar todo. Así es como nosotros hacemos nuestra reacción inmune. Miren, si ustedes me entienden, cualquier pregunta de las cuales yo le haga, la van a entender. Estos son los mecanismos como nosotros lo identificamos a los microbios y respondemos. Ahí está lo mismo, los receptores. Los receptores, el núcleo, y el núcleo comienza a elaborar las proteínas. Pero yo reacciono frente a esto. Decíamos, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Cómo reaccionábamos? Llegan los gérmenes, las presenta en mi núcleo, natural, pero factor nuclear kappa beta, digo, decía, hágase tal tipo de interleuquina, factor nuclear kappa beta. Dice, hágase factor nuclear, TNF, por ejemplo, y se elabora. ¿Y eso a dónde sale?
¿A dónde salían esas sustancias? A la sangre. A la sangre comienzan a hacer. Esto es la sangre. Y en la sangre, ¿qué comienzan a hacer? Sus acciones. Una de esas acciones, por ejemplo, será producir óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿qué acción tiene? Vasodilatación. ¿Por qué me baja la presión? ¿Por qué era importante que la presión estuviera más de 90 sistólica? Miren, un criterio para qué era. Para sepsis era que mi presión estuviera menos de 90 o más de 90. ¿Quién está haciendo ese efecto? El óxido nítrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está haciendo el óxido nítrico? Vasodilatando, y al vasodilatar, ¿qué hace? Mientras más óxido nítrico produzcas, ¿qué va a pasar? Más vasodilatación tendrás. Y tu presión más abajo. Miren cómo terminamos con una infección, comenzamos con una neumonía, y ahora ¿dónde estamos? En los vasos sanguíneos. ¿El paciente cómo está ahorita ya? Con óxido nítrico aumentado. Hipotenso. Hipotenso. Miren, por ejemplo, es un mecanismo, por eso es importante. El lactato. ¿Por qué celebrar el lactato? Miren, hablábamos de hipotensión y lactato. Para shock séptico. Lactato. ¿De dónde vendrá el lactato? Miren, tan importante es el lactato. ¿De dónde vendrá? Del metabolismo del anaeróbico que hacen las células. Entonces, ¿por qué estará produciéndose ese metabolismo anaerobio? ¿Qué no está haciendo bien la persona? El proceso de oxigenación celular. Miren, entonces, ahora sí tiene importancia decir, ¿por qué la presión baja? Porque estoy produciendo una gran cantidad de óxido nítrico. ¿Por qué estoy produciendo gran cantidad de lactato? Porque la persona no se está oxigenando adecuadamente. Y lo que comenzó como una pielonefritis solo en su riñón, ¿ahora dónde está? Todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Entonces decíamos que hay una respuesta inmune, que la primera será una respuesta inflamatoria. Pero con esa respuesta inflamatoria la persona no se queda, porque tiene que detener. Esta respuesta inflamatoria no controlada, o sea, alguien la tiene que controlar. Y viene una segunda respuesta, que es la respuesta antiinflamatoria. ¿Sí? Tenemos interleuquinas inflamatorias y tenemos interleuquinas antiinflamatorias. ¿Cómo se van a mezclar estas dos? ¿Qué efecto vamos a tener en la persona con este tipo de interleuquinas? ¿Qué tendremos? ¿Cómo nos libramos de esto? No hay manera de librarse. Por eso, ¿qué tratamos de hacer? Yo le decía, la definición de sepsis, ¿qué trata de hacer? Identificar precozmente que cuando vamos por estos mecanismos, ya no hay respuesta, ya no hay sistema. Entonces, la paciente llega, no sé si les contaba en este caso, sale en la televisión la señora y dice, la chica, 25 años, dice, yo entré caminando y salgo sin manos y pies. ¿Lo vieron esa imagen? Dice, yo entré caminando al hospital y salí sin manos y pies. Y se mostraba en la televisión, ¿eh? Sin manos y sin pies. Era una imagen realmente que conmovía. Una chica joven. ¿Qué había pasado? Sí, escucharon lo que había pasado, ¿no? Ella tenía un solo riñón, porque en el otro riñón tenía un cálculo muy grande. Y tenía un solo riñón funcionando, y en ese riñón tuvo cálculos. Entonces prácticamente tenía un solo riñón, y en ese riñón tenía cálculos. Se hospitaliza para que la retiren ese cálculo, y la retira, pero al hacer una ecografía al final, le dicen si ha quedado un poco de cálculo, se ha quedado ahí, que lo vamos a sacar después, porque es un cálculo muy pequeño. Y se va a su casa. Le dan de alta, le dicen, ya está.
está mejor del cálculo, ya la sacamos, se ha quedado un pedacito, pero la vamos a sacar después. A los 3 días regresa y le dice al médico de emergencia, vengo porque no puedo orinar. Vengo porque estoy orinando muy poco. El médico, ¿qué creen que le dice? ¿Cuál sería la respuesta? Fue muy simple. ¿Eh? Le contó, me han operado, me han hecho, tengo un solo riñón, en el otro riñón he tenido un cálculo. Cuando me han operado me han dicho que se ha quedado un cálculo que lo iban a sacar después y vengo porque no puedo orinar. ¿Cuál sería su respuesta? Muy simple. Ese cálculo ahora se ha metido ahí y no le está dejando orinar. Era muy lógico, era una respuesta aparentemente muy acertada. Y le digo, vamos a llamar al urólogo para que le saque ese cálculo y usted va a poder orinar. Lo llama al urólogo y efectivamente le dice, mañana, 8 de la mañana, voy a meter un catéter, ese cálculo se va a mover y con el catéter vas a poder orinar. Llega a las 8 de la mañana del día siguiente y le dice, me llevaron a la sala de procedimientos y ella dice, me llevaron a una sala contaminada, porque en esa sala me he contaminado. La ponen un catéter y la persona no orina. Dice, estuve como 3 o 4 horas esperando orinar, de ahí ya no me acuerdo más, y he salido sin manos y sin pies. Ya no se acuerda más. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? De ahí salí sin manos y pies. O sea, de ahí ella ya no sabe lo que pasó. ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Dónde podríamos habernos equivocado? Primero, haber asumido de que el cálculo era la causa de la obstrucción. ¿Sí? Primero. ¿Sí? Segundo, ir a un procedimiento que de repente en ese momento no lo identificamos. ¿Qué podría haber estado pasando con esta persona? ¿Qué podría haber estado pasando? Dice, después de 4 horas, yo ya no me acuerdo. ¿Dónde estaba la disfunción? Y ella que no podía orinar, ¿dónde estaba la disfunción? ¿Qué tenía la paciente? ¿Con qué afectación? Neurológica y ¿por qué ella no se acordó? Ella seguía por acá. Y ahí identificaron la presión baja, comenzaron a ponerle líquidos, la presión seguía baja. ¿Dónde estábamos ya? En shock séptico. Para tratar el shock séptico, ¿qué hicieron? Le pusieron gran cantidad de adrenalina o noradrenalina. ¿Cuál es el efecto? Vasoconstricción periférica. ¿Y qué pasa con esa vasoconstricción periférica? Le deja sin sangre, ¿a quién? A sus manos y sus pies. Y a los 3 días se estaban necrosando sus manos y sus pies. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuál fue el diagnóstico? Shock séptico a partir de una infección urinaria. Miren cómo terminó. Pero no sé si ustedes escuchaban las noticias. En esa misma etapa, en esos mismos días, alguien salió en Brasil. Era el papá de una modelo. ¿Y qué dijo? Dijo, gracias a Dios ha salido viva, porque mi hija no vivió. La mortalidad es... Porque les digo, miren, ¿cómo lo tratamos a esta persona? ¿Cómo lo tratamos?
¿Los antibióticos detendrán estas respuestas? No, pues ¿cómo lo va a detener la vasodilatación, el óxido nítrico? ¿Cómo lo atrapo? ¿Ya? Todavía no estamos viendo. Entonces habrá respuestas circunscritas, ahí nomás que respuestas sistémicas. Circunscritas está hablando de la celulitis y la respuesta. Ya lo conocemos. Pero sistemáticamente ya vemos que nosotros tenemos respuestas que está dando por los mediadores inflamatorios. Decíamos citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias. Todas se liberan. Una la trata de corregir a la otra. Y finalmente todas se liberan. Todas se liberan. Nosotros estamos contra todo eso. Por eso no la podemos tratar. No la podemos tratar. Y cada una hace acciones totalmente distintas. Y por acá tendrá importancia lo que hablábamos de las plaquetas. Porque este es lo que vamos. ¿Sí? El síndrome de coagulación intravascular diseminado. Entonces, ¿cómo se activa este sistema? Nosotros decíamos que liberábamos factores interleuquinas principalmente. Una de ellas será, ¿cuál? La interleuquina 6. La 6 es fundamental. La 6 es fundamental. Muy bien, ¿qué es esa interleuquina 6? En las células endoteliales que están acá o en los monocitos que están circulando por acá, expresa una sustancia. ¿Cómo se llama? Factor tisular. También tiene otro nombre. Factorístico. La expresa, lo hace que se exprese. Al liberarse factorístico, ¿qué hace? Activa la cascada, ¿cuál? ¿La intrínseca o la extrínseca? La extrínseca, viene de afuera, la extrínseca. Y me comienza a activar la cascada de coagulación. ¿Con qué factor comienza? 7, ¿qué más? ¿Qué sigue? 10, ¿cuál más? 9, fibrinógeno, afibrina y protrombina, trombina. ¿Qué tengo finalmente? Trombina. ¿Sí? Finalmente tengo, o generalmente tengo protrombina y fibrina. La fibrina, ¿para qué me sirve? Miren, ahora está en la sangre. La fibrina, ¿para qué me sirve? Es como una red. Es como una red. ¿Qué atrapa? Plaquetas. Ahora tengo plaquetas adheridas a la fibrina. Eso se llama activación plaquetaria. Activación plaquetaria. Las activa las plaquetas. Las plaquetas ahora expresan un factor. ¿Cómo se llama? Factor. Hay varios factores de las plaquetas. Expresa uno, pero ¿qué hace estas plaquetas expresadas, activadas? Jalan más plaquetas. Entonces, de activarse ahora las plaquetas, ¿qué van a hacer? Se agregan. O sea, se activan y se agregan. Y ahora ¿qué estoy formando? Un trombo. Un trombo que es la mezcla de plaquetas y fibrina. Entonces, miren cómo conversé con una interleuquina y ahora ¿qué estoy haciendo? Entonces ahora tiene sentido que mis plaquetas vayan disminuyendo. Y si más disminuye, ¿qué significa? Que más coagulación estoy haciendo. Si mi presión está más baja, decía, ¿qué está pasando? Más óxido nítrico estoy haciendo. Es un factor el óxido nítrico, hay otros para la coagulación. Pero no solamente hago coagulación. O nosotros nos coagulamos y simplemente ahí nos quedamos. No, ¿qué hay? Hay algo que trata de controlarlo. ¿Cuál es? El plasminógeno. Se libera, comienza a liberarse porque esto lo activa. ¿Y el plasminógeno qué va a venir? Se termina por convertir en plasmina. ¿Y qué trata de hacer la plasmina? De detener este proceso. Entonces, ¿qué voy a tener una vez? Al tratar de detener este proceso, ¿qué hace? Miren, plaquetas disminuidas, formando trombos. Los trombos, ¿qué me ocasionan? Embolias, o sea, donde esas zonas ya no van a circular la sangre. ¿Qué más?
Plaquetas bajas. ¿Qué más me ocurrirán? Hemorragias. ¿Por qué? Porque las plaquetas, y ya estoy hablando de otro lugar, sangrados en la cabeza. ¿Por qué? Porque no tengo plaquetas. O porque la plasmina está haciendo coagulaciones o anticoagulaciones. Lo mismo como se forma la coagulación intravascular diseminada. Hablábamos del factor de complemento. ¿Qué sistema era? ¿A qué sistema inmune pertenecía? Al innato. También termina por activarse el factor de complemento. Trata de detener la infección. Esto es algo, las trampas extracelulares de neutrófilos. Es importante que lo entiendan porque no es un mecanismo muy conocido, pero ayuda. Es un mecanismo como que de ayuda a detener los microbios. ¿Sí? Aquí está la explicación. Dice que a partir de nosotros, de nuestros neutrófilos, expresarían gránulos, y esos gránulos junto con la cromatina se juntan a la cromatina y actúan como una red. ¿Y esa red qué trata de hacer? Detener los gérmenes. ¿Sí? Por eso se llaman trampas extracelulares. Los mecanismos de regulación circunscritos, o sea, solo en el mismo lugar, pero los más importantes no son los que suceden en ese mismo lugar, sino los mecanismos sistémicos. ¿Sí? Los mecanismos sistémicos, como yo trato de regular. ¿Con qué lo trato de regular? Miren todo esto. Con nuestras interrupciones. Ahí les he apuntado a cada una más o menos el efecto que hace, pero miren finalmente como una infección tan simple termina por afectarme en tantos sistemas. Esto es más o menos lo que sucede en la microcirculación. Creo que les he hablado o no de la importancia que está teniendo ahora el glucocáliz o el glicocáliz. Las fuerzas de Starling parece que eran una mentira para explicarla en las teorías del edema. Parece que no eran tan ciertos. Ahora más importancia le estamos dando a la teoría del glicocáliz o glucocáliz. ¿Cuál sería el glucocáliz? Se llaman como empalizados. Yo lo asemejo como una casa, estamos por acá, y la empalizada es como una reja alrededor de eso, o como como un muro que está a un costadito de las células endoteliales. Principalmente son proteínas. O sea, el glicocáliz son proteínas. ¿Qué finalidad tienen estas proteínas? De que los leucocitos, de que los eritrocitos, de que todas las sustancias estén circulando de una manera adecuada. Entonces, cuando eso se altera, van a salir proteínas, van a salir, y es la explicación del edema. Pero miren, aquí estamos hablando de la coagulación intravascular diseminada. Afecta la microcirculación. ¿Qué decíamos que había ahí? La coagulación intravascular diseminada. Si por acá me estoy formando trombos, ¿cómo va a quedar este tejido? ¿Llegará una suficiente cantidad de oxígeno? Químico. Ahí se está formando el lactato. Los eritrocitos circularán por ese sitio adecuadamente. No circulan adecuadamente. Acá habrá vasodilataciones, porque esto no se detiene ahí, vasodilataciones. ¿Qué pasa con la circulación? Decíamos, la persona, esos vasos se van destruyendo. ¿Se hincha o no se hincha? ¿Mediante qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Las uniones entre estas células se van destruyendo y ahora se vuelve más permeable la membrana. Y el líquido ahora comienza a fugar. El edema comienza a producirse alrededor de él. Miren el mecanismo de lesión. Entonces, si yo comencé con una celulitis en mi pie y estoy teniendo una disfunción en mis pulmones, miren, aparentemente no hubo una relación, pero ahora yo no puedo respirar. ¿Por qué? Por esa disfunción endotelial. O comencé con una neumonía y ya estoy con necrosis en mis manos. Pues no hay manera de detenerlo. Este es todo lo que sucede en un shock séptico, o sea, todos los sistemas que se alteran, como todo lo que hemos estado hablando. Y el shock séptico, ya les decía que es un estado en el cual la circulación ya no alcanza
para que los órganos estén perfundiendo adecuadamente, aun cuando el paciente está recibiendo adrenérgicos o catecolaminas. Muy bien, ¿por qué se manifiesta? Le decía, por la presión baja y por el incremento del lactato. ¿Por qué decíamos el lactato? Porque había una circulación anaerobia. ¿Y la hipotensión por qué era? Porque había una gran liberación de óxido nítrico. Pero además, miren, el hecho de que no tenga una circulación adecuada, una oxigenación adecuada, ¿qué pasará con mi corazón? El inotropismo depende del oxígeno. Si no hay una cantidad de oxígeno adecuada, ¿cómo estará mi corazón? Disminuido. Por eso hay hasta infarto. Eso ya estamos hablando de shock septic. Las mismas cascadas, decía, por acá tenemos los microbios, la relación entre los microbios y las células endoteliales y las respuestas que nosotros tenemos. Las respuestas principalmente y finalmente son sistémicas. Comenzamos con un simple microbio. Miren en qué terminamos. Es una cascada. Entonces, si estamos acá, nosotros ya no lo podemos hacer. ¿Cómo lo tratamos esto? ¿Matando los microbios? O sea, si yo me dedico solamente a matar los microbios, antibióticos, ¿lo detendré esta respuesta? No hay manera. ¿Qué tendría que usar? Contra cada respuesta alterada mía tendría que tener algo que lo detenga. Mi interleuquina 6 tendrá que no subir, ¿para qué? Para que no haga la activación de la vía extrínseca. ¿Qué tendría? Tendría que detener mi óxido nítrico, ¿para qué? Tendría que detener mi sistema adrenérgico para que no lo haga mi corazón latir tan rápido y que se agote finalmente. O sea, cada uno tendría que detenerlo. Por eso es que no lo podemos tratar. Y por eso que las personas se mueren cuando entran en sepsis o shock. Muy bien, ¿preguntas? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Contestaron las preguntas del foro? ¿No las tienen? ¿Las contestamos? Premenopáusica o jóvenes no embarazadas. ¿El resto qué era? El resto era, ¿cómo lo podríamos definir? Las complicadas. Es una infección urinaria en varones, niños, gestantes o que tengan alguna alteración anatómica, funcional, sistémica o enfermedades sistémicas, como la que ve. Los mecanismos de ingreso, muy simples: ascendentes, hematógenas, linfática, por contigüidad. ¿Por qué la menopausia incrementa el riesgo de infecciones urinarias? La alteración de la flora. ¿Y la otra? La flora normal, decía, normalmente viven en una convivencia. Lactobacillus, Escherichia coli, o sea, más lactobacilos. El problema es cuando los lactobacilos disminuyen, y una de ellas es el estado menopáusico. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con lactobacilos? Disminuye, y ahí ¿qué va a pasar? Aumenta, como que hay más colonizaciones por el mundo. Fimbrias P. ¿Qué decíamos que eran las fimbrias P? Son los pelos o las fibras con los cuales se adhieren a quienes. Se llama células del parénquima renal. Por eso nos da los pielonefritos.
parénquima renal. Las células que componen las células. Los mecanismos de defensa del huésped frente a una infección urinaria. A ver, el nombre yo les decía, dando a una analogía. Una analogía. Que las fibras P se unen a las células del parénquima renal, que nos daba una pielonefritis. Yo les decía, háganlo esa asociación. Los mecanismos de defensa del huésped frente a una infección urinaria. Habían varios, muchísimos había. ¿Parece? Dilución de la orina, vaciamiento periódico. ¿Qué más? El pH vaginal. ¿Qué más? La osmolaridad, la baja concentración de glucosa, la presencia de los lactobacilos. Cualquiera de esas que yo lo altere, me condiciona a tener infección. Son los mecanismos de defensa. ¿Qué me define sepsis? Decíamos, tres condiciones. La escala de coma de Glasgow menos de 15. La frecuencia respiratoria más de 22. Y la presión arterial sistólica menos de 80. Así. Y shock séptico, los dos criterios, el lactato más de 2 y la presión arterial media, y es media, menos de 65 a pesar de que está recibiendo hidratación o inotrópico. Y todos los criterios del SOFA, ¿cuáles eran? Los criterios del SOFA, lo que les preguntaba era el QI-SOFA. Respiratorio, acá del PAF, ya aprendan el PAF y más. El número de frecuencia de plaquetas, las bilirrubinas, cardiovascular, que es la presión arterial media, renal, el nivel de creatinina, urea y neurológico. sistema nervioso a través de la escala de coma. Todos los criterios de la escala SOFA. Lo otro es QI-SOFA. La respuesta sistémica frente al ingreso de gérmenes. ¿Cuál es la respuesta? Había dos tipos de respuesta: respuesta inflamatoria y una respuesta antiinflamatoria. ¿Sí? Solamente que estas respuestas inflamatorias no terminan solo liberando interleuquinas, sino que esas interleuquinas activan una serie de respuestas vasculares, neurales, endocrinas, inmunes. ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos por el lado de la coagulación. Nos vamos por el lado de la activación de la coagulación intravascular. O sea, comienza como una respuesta sistémica. ¿Cómo comienza? ¿Qué me hace la sepsis? Me produce interleuquina. Vamos a llegar a sepsis, a coagulación intravascular diseminada. Interleuquina 6, por ahí comienza, produciendo interleuquina 6. Muy bien, ¿qué me hace? Me activa la escala de coagulación extrínseca. Muy bien, comienza. 7, 10, 9, ¿sí? Protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Y terminé con fibrina. Fibrina, ¿qué hacía? Atrapada, que se llama activa. Activa las plaquetas activadas se agrupan. Se llama activación y agregación plaquetaria. ¿Qué es eso como consecuencia que trae? Formación de trombos. Los trombos que me van haciendo
Me van disminuyendo plaquetas y como consecuencia me pueden dar sangrados por disminución de plaquetas. ¿Qué van haciendo? Me va formando trombos y la circulación a esa área o se va afectando mi microcirculación. Ponía una diapositiva de microcirculación. ¿Qué decíamos? La oxigenación no es adecuada. Se libera lactato, ¿sí? O ácido láctico. ¿Qué más? La oxigenación, los eritrocitos no difunden, por eso, porque una pregunta que se hace. ¿Por qué la persona quiere hacer compresión intramuscular? ¿Se equivocará el cuerpo o qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer el cuerpo? Miren cómo termina mi cuerpo dañándome. ¿Qué querrá hacer? Quiere detener, quiere circunscribir la infección. ¿Y cómo lo hace? Formando trombos, coágulos, lo quiere detener. El problema es que esto no es localizado. Si no es una respuesta, existe. Sí, pero la finalidad es detener el problema. ¿Cómo se origina la citalogía? Ahora muy simple. La citalogía. ¿Cómo se origina? Voy a mostrar una diapositiva. Microbios. Antígeno. Microbios. ¿Qué tenemos nosotros para reconocer los microbios? Receptores. La célula presentadora de antígeno en este caso es macrófago, pero ¿qué tiene en su superficie de Receptores. Los receptores, tipo torno y lo que sea de las inflamaciones. Muy bien, ¿qué hacían eso? Activaban a una proteína, ¿vale? Factor nuclear, capa beta. Generalmente el factor nuclear está en el citoplasma. El factor nuclear, capa beta, ¿qué hace? Va al núcleo, le activa al núcleo, le da una información al núcleo y el núcleo, ¿qué termina por hacer? Procesar y terminar por hacer proteínas. O sea, como cualquier información que le va a llegar. Le llega y en respuesta va a dar formación de proteínas. En este caso forma interleuquina, interferón. ¿Preguntas?